Y como siempre nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Y Doc, gracias como siempre en este espacio, en nuestro programa, que interesa mucho todo lo que usted transmite. Me lo ha dicho los televidentes en persona, así que y dejan mensajes. Me alegro que así sea. Y quieren más. ¿Y hoy? Hoy le vamos a dar más. Hoy vamos bueno, más o menos, uno podrá decir. Hoy vamos a hablar de los castrati. 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 No vale la pena que lo traduzcamos, ¿no? Bueno, vos sabés que en San Pablo, en la primera carta de los Corintios, San Pablo, los textos bíblicos, habla de que las mujeres no pueden hablar o cantar dentro de los templos. Entonces esto que parecía un comentario un poco machista, ¿no? Sí. Terminó siendo una orden dentro de la iglesia. Entonces, en los coros no podía haber mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, se les ocurrió una técnica un poquito complicada, que es que había que castrar a los jóvenes que tenían voces privilegiadas, porque de esa forma se lograba una tonalidad en la voz aflautada y más semejante a la femenina, aunque no igual, pero semejante a la femenina. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos que ver lo de la laringe. Sí. La laringe, durante la adolescencia, cuando empieza el bombardeo hormonal, la testosterona hace engrosar la laringe. Entonces, cuando vibra en un tono más grave. Por eso los hombres suelen tener tono más grave, porque la laringe es más gruesa que las mujeres. Ahora, si no dejamos que haya bombardeo de testosterona castrando al individuo, entonces la laringe queda aniñada, afinada, más aguda. Y si para colmo esa persona después tiene una capacidad torácica mayor, la sonoridad que se logra con esa laringe y con esa capacidad pulmonar mayor es distinta a la de los hombres. No es del todo igual a la de las mujeres, tiene una particularidad muy especial. Entonces, en Italia empezó este duro oficio de castrar a los jovencitos que tenían una voz meliflua. Sí. ¿En qué época? Esto empieza casi el año 1000, pero se hace muy popular en el 1600. Sí. En 1600, fíjate vos cómo era. Había un castrati que se llamaba Baldassare Ferri. Él iba a cantar a Estocolmo. Estaba la guerra de los 7 años. Para la guerra declaró durante 15 días que haya cese de hostilidades para que este hombre pueda viajar cómodamente y tranquilamente hasta su destino final. La importancia que tenían estas personas. Y vas a ver después con el tiempo. Entonces en Italia se empezaron a castrar a los jóvenes con mejores voces y se los incorporaban a los coros de las iglesias. Para que te des una imagen, hacia el 1700, en Roma, en los coros de Roma nada más, había 700 castrati, ¿no? Como este arte de la castración los médicos italianos no lo querían divulgar, y la sonoridad de los castrati era requerida en otras partes de Europa, por ejemplo, en Alemania contrataban cirujanos italianos para hacer castrati alemanes, ¿no? Claro. Hay muchas óperas en donde la figura que debería ser de una mujer estaba cantada por un castrati. Por ejemplo, Idomeneo de Mozart, el papel principal estaba destinado a un castrati, pero muchas óperas tenían en realidad la tonalidad de un castrati. Hoy se lo reemplaza por una mezzosoprano. Claro. Pero, por ejemplo, Idomeneo, que tiene una importancia, porque vos sabés que los acordes iniciales de Idomeneo son muy parecidos a los del himno nacional. Blas Parera se inspiró en Idomeneo para hacer el himno nacional, pero bueno, hagamos la salvedad. Entonces estos castrati eran figuras del espectáculo, y muchas veces fueron pero partícipes de escándalos sexuales, porque ellos, a pesar de sus cortedades, seguían siendo cortejados y ansiados por algunas señoras, porque aparte tenían una ventaja.
no iban a producir embarazos indeseados. Claro. ¿No? Entonces podían ser infieles sin correr ese riesgo. Claro. Sacrificaban fogosidad por seguridad. Estaban tranquilos. Estaban más tranquilos. Pero vos sabés que no. Hubo un caso de Cortona, fue otro cantante, que le pide una dispensa papal para casarse con su esposa, con la que tenía 2 hijos. ¿Cómo? Pará, si era castrado, ¿cómo podía tener 2 hijos? Bueno, la explicación que él da es que era triorquidio, que tenía 3 testículos, que le habían castrado 2, pero que le había quedado 1 y con ese había fecundado a su esposa. Podemos discutirlo largamente, pero el testimonio histórico existe, ¿no? Pero el más conocido de todos ellos fue Farinelli. Farinelli, hasta una película, Farinelli, una divina película, porque Farinelli, Felipe VI de España, que era un Borbón, es decir, era francés, pero se hace cargo de la corona española cuando muere Carlos II. Felipe VI de España era víctima de una depresión. Como deprimido, no se cambiaba, no se lavaba y no podía dormir, era insomnio. Es una característica muy frecuente de los de los deprimidos, no podía dormir. Y solamente podía conciliar el sueño si es que Farinelli iba todas las noches a cantarle las mismas 6 canciones. Entonces, si uno va hoy a Aranjuez, creo que es el Palacio de Aranjuez, están los discos, se cuenta esta historia, está la casa donde vivió Farinelli para justamente poder combatir la melancolía de este rey. Y él, después de escuchar las mismas 6 canciones durante 20 años, podía conciliar el sueño. Y mientras tanto, Farinelli recibió unos emolumentos fenomenales que le permitieron retirarse joven a vivir en los palacios que había logrado obtener de esta forma tan particular, combatiendo a la melancolía. Doc, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Seguimos la próxima. Gracias. Enseguida volvemos.